Hola Buenas Jason, tardes, profesor. buenas tardes. Laura, hola, Carolina, saludos de nuevo. Bueno, muchachos, antes de iniciar con lo que teníamos propuesto para hoy, voy a mostrarles concertación de evaluación, ¿cierto? Concertación de evaluación, donde, pues para que tengamos en cuenta los tiempos que tenemos, sobre todo la parte evaluativa. Bueno, nosotros ya tenemos muchachos, esto ya evaluado, las exposiciones, los dos foros, ¿cierto? Eh, y dentro de 8 días tenemos el análisis de una producción colombiana. Enseguida les voy a mostrar la guía que les preparé para que hagan el análisis y les voy a explicar desde luego en qué consiste el trabajo. ¿Listo? Ya culminando con la clase de hoy. Muy bien. Hoy tenemos, muchachos, tenemos propuesto una lectura, ¿cierto? Corta, relativamente corta, muy sustancial en términos de la explicación de los textos, de los conceptos. Cuéntenme cómo les fue, cómo les fue con la lectura. ¿Leyeron, no leyeron? A ver, cuéntenme chicos, uno por uno. A ver muchachos, les estoy preguntando, para que me den aquí con la pregunta, ¿cómo les fue? ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Profe, sí, sí, pues yo por mi parte sí lo leí. No sé, tengo realmente, al final de la lectura hay como una conclusión y que habla pues como que inicialmente todo este tema de la convergencia inicia por medio de pues de la tecnología, ¿cierto? O se remonta más fácil al tema de la tecnología, pero no sé, siempre había visto como el tema de la convergencia desde la parte social, desde el diálogo mismo, desde las mismas personas. Entonces sí Ah, quisiera realmente que de pronto me explicaras esa parte de por qué se le bien. atribuye tanto a la tecnología. Sé perfectamente que es el medio con el cual hoy en día, pues como dice la misma lectura, eh, aparece que el mundo fuera más pequeño, ¿cierto? Y que fuera más alcanzable, pero realmente siento que es como más que inicia más desde el diálogo personal. Muy buena pregunta, Jason, ¿cierto? Y es un asunto de clarificar el concepto y desde luego cómo se ha empleado. Muy buena pregunta, ya sé que la vamos a responder, a abordar. Bueno, y Juan Esteban acaba de ingresar, otra vez Laura. Les he estado preguntando cómo les fue con la lectura, leyeron o no, qué inquietudes tienen, por favor los escucho. O pregunto así. Muy bien, Laura, listo. Ok, muy bien. Pueden dejar por acá comentarios en el chat si no pueden interactuar por voz. Listo, Laura, dale. Listo, Carolina, nos dices por aquí que no sabía que la convergencia se dividía, sino que solo se opinaba que la convergencia trataba de integrar muchas cosas, entonces muy chévere tener esos conceptos claros. Claro que sí, ahorita lo vamos a clarificar porque también se hizo el desglose de del texto, lo hice. Juan Esteban y Paulina los escucho, o los Profe, leen. pues a mí también me pareció, o sea, es como algo similar a lo que decía Carolina, que no sabía que se desglosaba así, pero me parece muy curioso porque todo está muy ligado a la tecnología de todas formas. O sea, es la misma tecnología la que nos permite formar los grupos, es la misma tecnología la que nos permite eh, unir ciertas cosas, como facilitar ciertas actividades. Entonces me pareció curioso eso. Pues que tampoco sabía que se dividía y aún así dividiéndose sigue siendo como algo en común, pues siguen teniendo todos como lo mismo en común. Muy bien, claro que sí. Es un asunto como de clarificación semántica casi, que lo que nos propone el texto. O sea, hemos escuchado recurrentemente el término, ¿cierto? Pero a veces no lo hemos entendido bien y tampoco de pronto lo hemos sabido emplear para explicar algo. Muy bien, Paulina. Bueno, Laura,
No sé si pudiste organizar el micrófono o puedes dejar tu comentario aquí en el chat, vamos dejando las preguntas, Juan Esteban, lo escuchamos, lo leemos. Bueno, profe, me pareció pues muy interesante de toda esa cuestión en la parte de la tecnología, pues el hecho de que ya todo esté conectado. O sea, digamos que mencionan lo que es un celular, o sea, que tratan pues como de ser unas nuevas computadoras, o sea, el hecho del celular, el televisor, o sea, también los relojes, hasta un carro, o sea, ya todo está computarizado, entonces todo está ya hoy en día muy ligado, o sea, el hecho también hasta de una cámara, y Sí, facilita mucho las cosas de alguna manera, aunque nos vuelve pues como perezosos, pero hay que sacarle pues como la mayor ventaja en ese sentido. bueno, muy bien, Juan. Sí, Laura. Profe, qué pena, tenía un problema ahí de conexión. Profe, no, me pareció súper interesante porque creo que en realidad esto resume todo el semestre de nosotros. Hemos trabajado mucho, pero de hecho no habíamos, o al menos yo no había desglosado el hecho que existiera, que estuviera como repartido en varias convergencias, ¿cierto? Entonces nos explica en realidad cuál es la verdadera transformación digital que estamos atravesando, nos lo explica como graneadito, entonces me pareció muy interesante. Muy bien, Laura. Y por aquí, Carolina, gracias por compartir tus apreciaciones. Carolina nos dice por acá que cree que el centro de todo sigue siendo la tecnología de la parte de también. Para empezar entonces, muchachos, a abordar este texto, es importante y es necesario mencionar lo siguiente, que aquí hay un punto de inflexión en la asignatura en términos teóricos, en términos conceptuales. ¿Por qué? O sea, estamos parte del semestre abordando unas teorías que si bien son clásicas, unas concepciones e investigaciones tradicionales que de ahí se desprende todo este asunto de las audiencias, perdón, ya con el advenimiento de Internet fue que inició todo este conjunto de transformaciones, ¿cierto? Ya nos ocuparemos entonces en ese sentido de hablar precisamente de todo este asunto de la recepción de las audiencias, pero en una serie de contextos o escenarios que están fuertemente ligados con lo que es Internet propiamente y la aparición de la comunicación o la consolidación de la comunicación digital o la comunicación en escenarios de este tipo. Asimismo, no es que vayamos a estudiar plataforma por plataforma, pero estamos partiendo, digámoslo así, del concepto madre que es la virtualidad, lo digital, ¿cierto? Y que este fenómeno de las convergencias es el punto de entrada para entender el proceso comunicativo, de recepción, incluso de producción y consumo, que a ese concepto lo vamos a abordar más adelante, que es el prosumidor, pero hay que saberlo abordar porque hay ambivalencias semánticas, ¿cierto? O sea, aquí nos tenemos que ir como bien con la definición bien de prosumidor, y que es un término que también es un poquito antiguo, viene por ahí de los 70, pero era empleado para otra cosa. O sea, el concepto del prosumidor supone otras cosas más, ¿cierto? En tanto su significado, así como en la acción del prosumidor. O sea, ¿qué es lo que hace un prosumidor? Como comentaba con otros chicos, con otros compañeros de ustedes, nos hace prosumidor el hecho de que le demos like a un post en Facebook no, me encanta, pues me gusta en Instagram. Eso es el prosumidor, ¿cierto? Hay que hacer, de acuerdo a la definición que vamos a hacer del prosumidor, ya vamos a entender propiamente la acción comunicativa que realizan estos actores comunicativos, ¿cierto? Siendo todavía audiencias que son contemplativas, que están, o sea, todavía seguimos consumiendo información y contenidos y los mismos mensajes de las redes de comunicación en su forma convencional, pero ya migramos y ya estamos interactuando cada vez más en estos espacios. Entonces, muchachos, como abrebocas, hay dos cositas que les quería mostrar también en términos de material audiovisual. Vamos a ver este primero, porque es un clip corto donde nos hablan de este tema de la web 1.0, ¿cierto? Que no sé si lo tienen claro, pero es importante entenderlo porque no solamente es que se transformen los contenidos, las plataformas o los espacios, sino en términos de la interacción que el individuo ejerce o genera o produce con la tecnología y obviamente con lo que alberga o los contenidos propiamente que nos
ofrece tecnológicamente los artefactos, el hecho de estar navegando por un espacio cibernético que es el ciberespacio, así denominan comúnmente de Internet. Puedes entender primero ese concepto que nos debe empezar a quedar como claro en términos de poco su definición, pero también qué consecuencias o efectos tuvo en lo que vamos a hablar ya de convergencias. Entonces les presento este video corto. Vamos a verlo. Se llama Evolución de la Web 1 a la Web 3.0. Tengo entendido que ya se está hablando de la cuarta revolución, es decir, la Web 4.0. Ahorita lo tocamos un poco para que si de pronto lo encuentran ustedes en algún texto o en una conversación, en fin, ya sepamos por dónde va la cosa. Vamos a ver esto entonces. The internet is very much alive and kicking. The first generation of internet sites primarily gave information. On this Web 2.0, it's mostly the user who produces the content. Without contributors, there would be no Facebook, and without people who post information on Wikipedia and their clips on YouTube, there would be no interaction on these sites. Meanwhile, most people have become familiar with Web 2.0. Blogging, tagging, social networking, and social bookmarking have paved the way to the next step in the development of the web. The step to the intelligent and omnipresent Web 3.0. Web 3.0 is not totally different from the web we know now. It is in many respects a continuation of existing techniques. Think of the so-called recommender systems that make a personal approach by a website possible. Amazon has cleverly used this system for a long time now by offering their clients products that other people with the same interests bought before them. And on Last.fm, you can listen online to music that caters to your personal wishes. By using smart systems, these sites are in a continuous learning process and they anticipate what their users like or dislike. Important for sites like Last.fm or Amazon is that a song or a book gets extra information added by the user. No sudden change of the internet, it changes gradually. What does change quickly is the look and feel of the web. Simply speaking, the internet is a web full of appliances that communicate with each other by exchanging information. As more and more everyday appliances are connected to the internet, think of telephones, washing machines, and cars, the web is more present, but it will become less and less visible. No big separate computer, but invisibly present in everyday appliances. When, moreover, all these appliances start communicating with each other through the internet, this may lead to useful additional services measured to meet our individual needs. For the time being, we are not yet dealing with an all-knowing, omniscient computer which comes close to or even surpasses human intelligence. Writing computer programs which, in a human manner, convert data into useful information, also known as the semantic web, appears quite difficult. But the web undoubtedly evolves into an environment which is intelligent and which will meet our wishes more often, more easily, and automatically. New services develop because data from various sources can be linked more easily. Moreover, with the good and often wireless infrastructure, these new internet services are always and everywhere available. Your online agenda becomes a personal assistant which, all by itself, for instance on the basis of your profile on LinkedIn, Facebook or other information, will check your possibilities for new appointments and even take traveling times into account. Your destination and itinerary too will have been sorted out by links between restaurant sites, GPS information and local weather services. EPN, the Dutch think tank on the impact of information technology, approaches Web 3.0 from various points of view and draws attention to its implications for society. Muchachos, escuchamos bien.
Si vimos bien el video. Hola. Muchachos, si escuchamos bien el video y vimos bien. Muy bien. Entendimos la diferencia entre la web 1.0, la 2.0 y la 3.0. ¿O hay alguna inquietud por ahí? Muy bien, Carolina. ¿Qué no entendiste? ¿Qué entendiste ahí? Más o menos. Y bueno, nos queda claro entonces la diferencia entre web 1.0, la 2.0, la 3.0. Entonces, muy bien, Laura. El resto también. Y bueno, ¿han escuchado la 4.0? ¿Saben en qué consiste? ¿O no? Paulina dice que no. El resto, Laura tampoco. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Carolina tampoco. Juan Esteban y Jason. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? La web 4.0. No, o sea, pues que si uno entiende que la 3.0 ya es la nube, lo que ya es multidispositivo, no sé hasta dónde podría llegar la 4.0. Ok, muy bien. Si bien estamos hablando de que la web 3.0, también como lo menciona Juan Esteban, nos lo menciona en el video, ya es una posibilidad cada vez más interactiva que los usuarios tienen respecto a lo que consumen, a lo que usan, y la diversidad de servicios o productos que tienen albergado desde la misma web y en la interacción o navegación con todos estos espacios. Es decir, aquí el usuario tiene mucha capacidad no solamente de interacción, sino también de generar ciertas modificaciones como a lo que consume o a las informaciones, por ejemplo, en medio de comunicación, entre otras cosas. La web 4.0 se está planteando propiamente como desde la producción misma. Todo sigue siendo lo mismo, pero tiene cierta más autonomía. El énfasis está más centrado en, eh, en las enormes posibilidades y dinámicas de elaboración de contenidos, entre otras cosas que pueden hacer los usuarios. Es decir, ya no funciona, ya no está en función la Internet y los espacios digitales y virtuales, no están en función de quienes la producen, sino que todo está cada vez más concentrado en la producción que hacen propiamente los usuarios. ¿Cierto? Entonces no es que cambien las interfaces, o bueno, a la larga pueden cambiar, porque hay interfaces que no permiten tanta interacción, ¿cierto? Eso también tiene toda una esencia misma desde la parte de diseño, desde la misma parte de programación. Por ahí va Laura, por ejemplo, la creación de aplicaciones. Una cosa es que a uno le creen una aplicación donde tú la puedas usar, pero otra cosa es que los usuarios, los internautas tengan cada vez más a partir de sus conocimientos y de sus capacidades que como usuarios que pueden realizar en estos espacios, hagan modificaciones profundas en aplicaciones o en diversidad de escenarios. Es decir, la web 4.0 ya se plantea desde las experiencias propiamente que la gente puede generar, ¿cierto? Esas experiencias no son solamente de consumo o de ver algo, no, es también sobre todo desde la producción. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, las transmedias. La transmedia tiene esa gran característica, hacer contenidos en múltiples plataformas
conectadas a través de múltiples plataformas, perdón, en unos universos narrativos, son los mismos usuarios los que hacen prácticamente la producción transmedia. Es decir, siempre hay gente detrás, profesionales como nosotros en la parte de diseño, en fin, que están, digámoslo así, estructurando o dándole forma a ciertos contenidos, pero los que expanden las historias son los mismos usuarios. Es decir, sin la existencia de ellos no hay transmedia, pero la transmedia no solamente son interfaces, es el mismo contenido, son las historias, son las narrativas, ¿cierto? A eso se refiere. 4.0 en el sentido también de que se están generando otras experiencias, como por ejemplo, estamos hablando ya de un asunto de los algoritmos y de la inteligencia artificial hasta el punto de que ya se vuelven multitareas, multipropósitos y que ya representan una extensión de uno. Entonces, a la larga podría existir una especie de bots que nos haga las operaciones o las transacciones bancarias, sin que yo me tenga que meter al celular, porque ya vamos a ir, el fenómeno de la convergencia es eso, que ya no tienes que ir al banco a pagar la cuenta de servicios o hacer una consignación o una transacción de este tipo, ya lo puedes hacer por acá, ¿cierto? Pero cuando hablamos de 4.0, imagínate tú una experiencia de usuario, por ejemplo, en este caso, un banco, donde hay hay un mecanismo de inteligencia artificial que prácticamente ya también está pensando por vos, está pensando por usted. Por ahí viene también dado el asunto de de estas experiencias muy contemplativas, pero que apelan a tecnologías 3D, 4D y todo ese asunto. Pero es un concepto que apenas están haciendo. O sea, bueno, no vienen haciendo, sino que es relativamente nuevo en comparación de las otras tipologías de la 1 a la 3. ¿Cierto? La 4, se puede decir de que nacen como estas realidades o estos paradigmas en la medida en que la misma tecnología se va modificando y en la medida en que los usuarios, las personas, cada vez más generan interacciones diferentes, hacen diferenciar los usos, los consumos, la participación, ¿cierto? Entonces, a la larga, quién sabe cómo va a terminar, por ejemplo, Facebook, las redes sociales, en qué más se pueden convertir, ¿cierto? Que de hecho, por ejemplo, cuando salió la película al mercado con Matrix, que eso ocasionó no solamente fuertes críticas, no malas, sino más bien como muy revolucionarias en términos de la producción o la realización audiovisual y sobre todo pues como el concepto narrativo, entonces cuando nació eso y la historia que nos planteaba, ¿cierto? El tema de la dominación por las máquinas, un escenario muy apocalíptico de eso. Pero lo cierto es que también nos deja, no, fue como un punto de partida para cada vez más entender que la tecnología cada vez más avanza a pasos agigantados y que hay una comunión o sea, hay una comulgación entre tecnología y las personas en condiciones de usuarios. ¿En qué medida entonces la tecnología, o como lo decía Juan Esteban, nos facilita muchas cosas en la vida o también nos pueden imposibilitar ciertos asuntos, ¿cierto? Están como esas dos contrapartes. Lo cierto es que aquí hay que entender de que estas consideraciones o estas categorías como web 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente sirven para explicar cómo no solamente la evolución tecnológica y sobre todo de la Internet y sus espacios virtuales, todo lo que alberga el ciberespacio, sino entender cuáles son como las acciones o los comportamientos de los usuarios en cada una de estas dimensiones. ¿Estamos claros entonces? ¿Hay alguna pregunta, comentario que ustedes quieran hacer finalmente con este tema de estas tipologías de web, como comúnmente se han denominado? De pronto una. Sí, Juan. O sea, me hace pensar mucho a lo que podemos llegar, pues como, bueno, avanzar tanto en la tecnología. Pues que ya habla como la cuestión de, es que realidad virtual, o sea, el hecho de que ya vamos a llegar a un punto en que toda nuestra interacción social se va a centrar en eso.
puede llegar a un punto pues, en que llegue eso. Ya lo hace por las redes sociales y digamos que es un 50-50, es una ventaja de podernos conectar, comunicar, pero va a Ujú. llegar un momento en que las redes sociales y la internet van a hacer un obstáculo enorme en la interacción social personal, o sea, persona, presencial. Digamos que eso también es como algo curioso, algo que puede dar hasta como miedo. Y como usted mencionó Matrix, eh, y muchas otras películas lo muestran así, como esa de Ready Player One, que muestran que todo eso es pues como un futuro distópico en donde todo se basa en un mundo de realidad virtual. Exactamente, ¿cierto? De Exacto. alguna u otra manera las películas son sugerentes, algunos films son sugerentes en los temas en ese sentido. Es igual, ¿ibas a decir algo más? Sí, no, ya, eso. Ok, sí, pero entonces está como ese contraste pues de esas dos vías, ¿cierto? Aspectos como muy positivos y otros no tanto. Lo cierto es que en el fenómeno de la comunicación que nos compete entender a nosotros y sobre todo desde un asunto como titula la asignatura recepción, pues eso cada vez más se nos hace un terreno amplio de indagación, de comprensión, de análisis, ¿cierto? Y que, como les dije entonces ahorita, bueno, el video que vimos de las tipologías de la web tenía como firme propósito una pequeña ambientación a lo que vamos a hablar del tema de las convergencias. Y en eso nos vamos a centrar parte de lo que nos queda del curso, porque es ahí donde tenemos de llegar precisamente a un poquito más allá del consumidor, ¿cierto? ¿Dónde está el asunto al día de hoy, siglo XXI, 2020? ¿Qué puede seguir a partir de todas estas transformaciones y todos todo este panorama, ¿cierto? Que se nos presenta entonces. Muy bien, entonces, comparto pantalla, porque yo también hice unos extractos del mismo texto, perdón, hice unos extractos del texto resaltando aspectos muy, muy propiamente de cada apartado que son fundamentales para entender el concepto de las convergencias. Este señor Gabriel Levy es un investigador colombiano con énfasis en TIC, persona que ha venido también trabajando mucho todo el fenómeno de la ecología de medios, de la convergencia de medios digitales, entre otras cosas, y bueno, también fue profesor en la facultad, en el Poli, ¿cierto? Este texto que reza entendiendo y dimensionando las convergencias es muy importante, eh, desde su título, porque no nos están hablando desde un pluralismo, ¿cierto? Desde unas aristas que no es solamente única, porque hemos escuchado recurrentemente la palabra convergencia de medios, pero nos quedamos en medios y no estamos mirando como otros escenarios donde se da la convergencia. Entonces, por eso se titula Entendiendo y dimensionando las convergencias. Hay varias y empieza el texto de la siguiente manera, ¿cierto? Que es un concepto más utilizado en el contexto de las comunicaciones. Para la gran mayoría de analistas es el mayor cambio social y cultural que desde la perspectiva comunicativa ha venido como viviendo o experimentando el mundo contemporáneo en el siglo XXI. Entonces, tengamos en cuenta que este concepto de la convergencia nace a partir de la transformación de la comunicación con el advenimiento de Internet y la creación de otros espacios albergados propiamente desde la Internet que cambió, transformó las maneras en cómo nosotros pensábamos la comunicación. Es decir, en materia de comunicación y medios, por ejemplo, veníamos de ser audiencias muy desde el consumo y desde los usos de la información. O sea, de ser audiencias o públicos de la televisión, de la radio, de la prensa, de una manera convencional, y ya esto cambia rotundamente el paradigma comunicativo. Es decir, emisores y receptores ya no van a tener una relación ni siquiera horizontal, antes era como vertical, ¿cierto? Porque los emisores eran quienes hacían la información, generaban los mensajes, los contenidos, y los de abajo, las audiencias simplemente consumían, ¿cierto? Ya hoy por hoy
no solamente se habla de una horizontalización de la comunicación, sino de una multiplicidad de sentidos, donde se intercambian los roles. Hay un emisor que a la misma vez es receptor. Lo mismo pasa con ese receptor que también a su misma vez hace el papel de emisor, ¿cierto? Entonces, como este concepto se empezó a trabajar desde la perspectiva de la comunicación en el escenario de la Internet, ¿cierto? En ese contexto, entonces han habido una serie de estudios, muchachos, que se han hecho desde diferentes campos de la disciplina social, donde han abordado este concepto, ¿cierto? Pero que se han dado cuenta todo y cada uno de estos estudios, porque se habla desde la psicología, se habla desde la sociología, desde la misma antropología, desde las telecomunicaciones, desde la ingeniería, etcétera, han acordado o han llegado pues como a dar cuenta de lo siguiente, y es que es imposible hablar solamente de un único o preciso significado de convergencia. Es más fácil denominar, o bueno, es más fácil no, se llegó como a unas conclusiones o a unas consideraciones de que no estamos asistiendo a un mundo de, convergencia, a un mundo convergente, sino de múltiples convergencias, que no solamente se van a quedar en lo que nos dice el texto, van a seguir ocurriendo muchas otras más, ¿cierto? Entonces, cuando se nos hablaba de convergencia, se nos venía a la cabeza inmediatamente un asunto tecnológico, ¿cierto? O sea, cuando empezaron a estudiar este fenómeno de la convergencia de diferentes disciplinas y campos de estudio, como les digo, se empezó a abordar desde lo tecnológico, ¿cierto? Para entender de que es una integración de servicios o contenidos disponibles para ser consumidos en un mismo dispositivo tecnológico. Convergencia es como juntar cosas, ¿cierto? Antes las cosas estaban separadas. La convergencia se entiende como la unión o el entrecruzamiento o la articulación de dos o más servicios o diferentes aspectos tecnológicos que convergen en un mismo dispositivo o se convierten en una misma tecnología, ¿cierto? Porque aquí se rompe la dependencia histórica entre aparatos y servicios. Entonces, ojo con esto. Es que tradicionalmente sabíamos que el teléfono era para comunicarnos con otra persona, pero hoy por hoy asistimos a que yo tengo mi teléfono y no necesariamente me estoy comunicando con otra persona. ¿Qué más hago con esto? Analicen la vida cotidiana. Me puedo tomar una foto, puedo navegar por internet, puedo jugar, puedo escanear un documento. ¿Qué más cosas puedo hacer con este aparato? Esto es la fiel muestra de un dispositivo tecnológico donde convergen múltiples servicios y también a su misma vez múltiples herramientas tecnológicas. Muchachos, ¿estamos claros con esto? Con la parte tecnológica aquí. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, comentario? Muy bien. Entonces, a eso se refiere la convergencia. Unir o cruzar o entrelazar cosas que son diferentes, pueden ser tecnológicas o no, pero se integran para ofrecer digámoslo así, hacer nacer, ¿cierto? Un nuevo dispositivo tecnológico o una nueva tecnología. ¿Listo? Es unir, entrelazar. ¿Vale? Entonces, ese es el significado tácito de convergencia. Ahora bien, convergencia tecnológica, la unión o integración de elementos tecnológicos, productos, servicios en uno solo. Ahí ya estamos entendiendo que es convergencia tecnológica, ¿cierto? Pero con el paso de los años, nos dice el texto, ese fenómeno de convergencia tecnológica no se limitó a un solo dispositivo, sino que por el contrario, a muchos dispositivos que se digitalizaron, ¿cierto? Convirtiéndose en pequeñas computadoras, el teléfono. Esto podemos decir, muchachos, que eso es una computadora portátil. Miren todo lo que podemos hacer. La gran diferencia tecnológica en términos de interfaz, en términos de hardware, en términos de forma, en términos de muchas cosas, de un teléfono o de una laptop a un computador de mesa, pues desde luego que van a ser por algunos de sus componentes, pero tienen una función de hecho.
¿cierto? Pero no estamos diciendo que el computador de mesa ya está obsoleto, al contrario, tiene sus funciones y también tiene sus pros y sus contras, lo mismo que esto, ¿cierto? Pero entonces, lo que estamos diciendo acá es que los dispositivos, perdón, desde la convergencia tecnológica, los dispositivos ya también se entienden como la aparición de nuevos artefactos, perdón, y dispositivos que cumplen múltiples funciones, ¿cierto? Desde tareas súper sencillas a algunas más complejas. Y nos dice acá, comenzaron a prestar múltiples servicios para múltiples contenidos, un subfenómeno denominado divergencia dentro de la convergencia. Entonces, es interesante esto de la divergencia porque la divergencia es como ya la bifurcación, y es que en cierta u otra medida la convergencia tecnológica provocó, por ejemplo, que hubo una aparición de una serie de servicios que no era como de pronto factibles de integrar con el otro. Entonces se llama una divergencia dentro de ese mismo fenómeno de la convergencia. ¿Les estoy claro hasta ahí, muchachos? ¿Entendemos bien la divergencia dentro de la convergencia? Muy bien. Entonces, una consecuencia de este fenómeno muy práctico, como lo ponen en el texto, son dispositivos comunicacionales que utilizamos en la vida diaria. Las computadoras convergentes, muy similar a esto, ¿cierto? Que integran muchas otras cosas más. Un fenómeno interesante con los gamers. Uno pensaba que antes estaban las consolas de videojuegos, ¿cierto? Por allá, de los 60, 70, ¿sí o no? La manera de jugar hoy día ya ha cambiado totalmente. Todas las personas en un ordenador y generan toda una experiencia de juego y muchas cosas más, como por ejemplo estos influencers gamers, ¿cierto? Que hacen emisiones en vivo de sus partidas de juego y generan muchas cosas ahí en términos de la interacción con los usuarios, pero a su misma vez la experiencia de juego no es como cuando uno jugaba antes, ¿cierto? Ya hay una diversidad de dispositivos también integrados a esa misma experiencia de juego, ¿cierto? Entonces ustedes notan, por ejemplo, el espacio donde juega, donde el gamer juega, desde una simple silla, muchachos, desde una diadema, entre otros artefactos, todas y cada una de ellas cumple una función fundamental en esa experiencia de juego. A eso es lo que nos referimos entonces, con elementos que se integran cada vez más a aparatos o dispositivos para denominarlo como una experiencia convergente y que pero a su misma vez permiten el consumo de múltiples servicios y contenidos, perdón. Por ejemplo, los smartphones, claro, lo estamos hablando acá, los celulares, los smart TV, las tabletas, las laptops, es lo que les vengo diciendo desde ahorita y creo que ya lo hemos dado cuenta de eso. No son computadores porque es que el ordenador se creó en su esencia para cumplir una función en específico. Ya hoy por hoy tienen múltiples funciones. Entonces, la convergencia tecnológica, muchachos, se entiende desde esa unión o articulación de diferentes tecnologías donde se juntan, se entrelazan, eh, da, como resultado de ese entrecruzamiento tecnológico, aparecen nuevos dispositivos o nuevas tecnologías, ¿cierto? Porque una cosa es que, por ejemplo, es interesante entender esto. ¿Cuál es el fenómeno convergente de la radio? O sea, cómo se transformó la radio. Simplemente emitir el programa por un micrositio web, un espacio de este tipo. O sea, ¿qué es lo convergente de la radio? Bueno, tecnológicamente puede ser esto mismo, que yo puedo escuchar la emisora por acá, ¿cierto? Pero a su misma vez se puede entender de que fenómenos como Spotify ya me permite a mí acceder a listas de reproducción de canciones también pensadas para mi gusto, ¿cierto? Entre otras cosas. Bueno, entonces no solamente transforma el dispositivo, el artefacto, el aparato, sino que a su misma vez el espacio. Pero no necesariamente hay fenómenos que son convergentes, como les vengo diciendo de la radio. Si yo tengo mi emisora en su forma convencional, por amplitud modulada o frecuencia modulada AM, FM, y migrarla a
llevar la internet a una interfaz de este tipo, pero no hago variación de otras cosas, ¿en qué medida es convergencia? O sea, ¿en qué medida se puede entender de que hay convergencia ahí de la radio o del emisor? ¿Lo ven? Todo lo que implique convergencia, cuando hablemos de convergencia, muchachos, y sobre todo en el ámbito tecnológico, implica transformación del dispositivo, para que entendamos eso entonces. Listo. Por aquí venía lo que preguntaba un poco Jason, que es una pregunta muy interesante porque él entendía convergencia desde la interacción con el otro, o sea, como de coincidir, como de juntarse, ¿cierto? Aquí en este texto, en este apartado, se nos habla de que la convergencia también es social y cultural. O sea, no solamente se da en el aspecto tecnológico, en los aparatos y dispositivos, sino que también es un paradigma, como lo menciona el texto, que propone disolver que la verticalidad en las relaciones de los consumidores con los medios. Esquema clásico de la comunicación, verticalización, emisor-receptor. No, aquí se desbarata totalmente eso. ¿Por qué? Porque son los espectadores pasan a ser sujetos activos que dialogan con el contenido mediante múltiples formas de interacción. ¿Lo ves? Entonces ya lo ven, muchachos, ya no es un asunto solamente de consumir pasivamente. Esto se entiende desde la interacción constante con esos contenidos, con esas informaciones y con otros sujetos que estaban en otras condiciones. ¿Cierto? No, muchachos, este primer concepto por allá en los 70 empezó a aparecer pues como una de las primeras miradas al prosumidor, lo empezaron a llamar fandoms o comunidades de fans, ¿cierto? Estos fans son de seguidores, ¿cierto? Pero hoy por hoy no podríamos decir que todo el mundo es fan, ¿cierto? Las comunidades virtuales se comportan también se comportan de otra manera, por ejemplo. Entonces, los fans, por ejemplo, son sujetos que de manera activa intervienen en la co-creación de contenidos y permiten que estos se expandan, razón por la cual emerge una nueva cultura, una nueva dinámica cultural que produce este tipo de convergencia social y cultural. Entonces, ¿cómo así, muchachos? ¿Cómo es esa manera de interactuar en ese sentido de lo que nos están hablando de la convergencia social y cultural? ¿Cómo es que dialogan o interactúan esos sujetos de manera más activa frente a lo que están consumiendo y lo que están consumiendo y lo que están pues experimentando en términos de lo que les venden, lo que les proponen los medios de comunicación, entre otras plataformas? Es básicamente desde esto, desde la co-creación de contenidos. Co-creación es construir con el otro, crear con, ¿cierto? Entonces, estas comunidades de fans, por ejemplo, ellos en ese concepto por allá de los 70 empezaron a tener un señor que se llama Henry Jenkins, también lo habló un poco Marshall McLuhan, no sé si ustedes lo han escuchado, pero aquí lo vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, esas comunidades de fans, ¿cómo actúan, muchachos? Por ejemplo, si tú eres en el escenario de los cómics, ¿cierto? De estos universos de cómic, por ejemplo. Entonces, las personas empezaron a construir casi que una comunidad a partir de ser fans, de ser seguidores de ciertos superhéroes, de ciertas historias, y que gracias a esa participación o como más bien a esa comunidad de sentido, los que hacían, por ejemplo, las historietas y todo eso, se empezaron a dar cuenta de que era necesario para expandir el universo narrativo de cada historia, de cada personaje, conversar con esa comunidad de fans. Entonces, casi que la comunidad de fans intervenía en las historietas como tal. O sea, no era que se fueran como para al lugar donde hacían la producción propiamente, pero sí hacían una sugerencia fuertemente de las historias, de los personajes, de esto o aquello, ¿cierto? En ese caso específico, por ejemplo, las comunidades de fans en aspectos del cómic, por ejemplo, pero no solamente pasó eso. Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasó con el fenómeno de Star Wars. Hay una comunidad de fans gigantesca, internacional de hecho, y eso ya se convirtió en un universo narrativo impresionante, ¿cierto? Entonces, los estudiosos e investigadores de la comunicación se dieron cuenta de que
los primeros fenómenos donde esas audiencias, esas personas empezaron a interactuar activamente o a dialogar con el contenido que con esos contenidos, perdón, que consumían de manera múltiple, para entender la interacción entre ellos y quienes producían los contenidos, empezaron a observar el fenómeno de las comunidades de fans, para entender de que ahí había un asunto de interacción constante, de co-creación, desde luego, de una creación en conjunta, y de que de esa manera se podía observar de que existe una convergencia social y cultural, es decir, social en el sentido de que se construye una comunidad de sentido, o sea, un grupo de personas que siguen personajes que generan sentido, significaciones frente a esto, perdón, y a su misma vez esa interacción social provoca una construcción cultural. ¿Listo? Hoy por hoy no nos podemos centrar solamente en comunidades de fans, ¿cierto? Sino en otras comunidades de sentido que construyen significaciones, como por ejemplo, fenómeno de la actualidad, muchachos, con el tema de la seguridad. Ustedes ven hoy por hoy, hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, la aparición fuertemente en redes sociales, ¿de qué? De grupos de denuncias de ciudadanas. ¿Qué hace la gente? ¿Cierto? Vulgarmente, ¿cómo dicen? Ojo con estos ladrones, estas ratas, no sé, pues que los vamos a boletear en redes sociales, en fin, dicen eso. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que están tomando por voz y vocación, o más bien por acción propia, el hecho de que pueden ellos con sus artefactos, los dispositivos tecnológicos, sabiendo de que esto les sirve para muchas cosas, grabar un video, tomar una fotografía, montarla en redes sociales, hacerle difusión masiva, viralizarlo, y por el derecho que están haciendo ellos, en sí mismos en el sentido comunicativo, le están dando casi que, más allá de un significado, a la interacción comunicativa, están tomando desde luego el rol de emisor. Ellos mismos están produciendo el contenido y los significados y el sentido del mensaje. Esto es una clara muestra, muchachos, de que las comunidades virtuales de este tipo funcionan mucho, o sea, se entiende desde la convergencia social y cultural. ¿Cuántos grupos o comunidades en las redes sociales de este tipo hay destinadas no solamente para hacer denuncias, porque ese es el caso de pronto un poco más, si bien es recurrente al día de hoy, digámoslo así, que hay otros más, unas experiencias cada vez más positivas, como por ejemplo, ya cada vez más están viendo causas sociales, eh, causas sociales que toman mucha vigencia, mucha importancia en el contexto de las redes sociales y otros espacios virtuales, como por ejemplo colectivos de animalistas para dar en adopción perros y gatos, ¿cierto? Colectivos medioambientalistas, comunidades que se reúnen y construyen, y se reconstruyen como comunidad, perdón, desde el arte y la cultura, ¿cierto? Y ellos mismos producen sus propios contenidos. O sea, entonces, cuando hablamos de que producen sus propios contenidos, no nos referimos a que tengan que estar constantemente haciendo producción audiovisual, no. Un post en redes sociales es un contenido, ¿cierto? Entonces, que quede claro, chicos, cuando hablamos de la convergencia social y cultural, es en función de esto, por ejemplo, de las otras cosas que vamos a ver aquí más adelante, es en función de la convergencia tecnológica, pero la convergencia social y cultural la entendemos desde la interacción que tienen los individuos con otros a través de mediaciones tecnológicas y a través de otro tipo de mediaciones que conlleven a la co-creación de contenidos, mensajes, informaciones que vayan en múltiples vías. Es decir, de que el emisor no solamente que me va a producir la información a mí, no, yo creo con usted, ¿cierto? Vamos a crear en conjunto. Y que desde luego eso contribuye o genera unas incidencias en el entramado social y en la cultura. ¿Listo? Muchachos, claros hasta ahí. De eso que había preguntado de esa parte de la convergencia
social que la entendía desde otro asunto, ¿sí te queda más claro como desde este contexto? Sí, o no está por acá. Eso. Bueno, sigamos. Desde luego que al hablar de convergencia tecnológica y hablar de convergencia social y cultural, habla el texto de convergencia de los mismos medios de comunicación, ¿cierto? Donde surge que es, donde esa tercera o ese tipo de convergencia, ese tercer tipo de convergencia, perdón, la de los medios de comunicación es el resultado de la disolución de las limitaciones asociadas al dispositivo sobre el cual se erigieron dichos medios, es decir, se transforma el aparato receptor. Es que el medio de comunicación no es el aparato, no es la pantalla, no es el radiecito, no es el papel de la prensa. Ese no es el medio, es el soporte o el formato. Cuando se habla de convergencia de los medios de comunicación es que cambian esos formatos, pero no solamente se quedan en ese soporte, también hasta cambia la misma producción de información y de contenidos como se venía haciendo, ¿cierto? Entonces, esto lo que provoca es que como se derriba una frontera tecnológica, se permite un alcance comunicativo mucho más efectivo, globalizado y multimedial. Por eso nosotros vemos, nos metemos a la página web, al sitio web del espectador y vamos a ver la noticia en su forma texto, ¿sí o no? Tenemos imagen, la fotografía, pero también tenemos el clip audiovisual, ¿cierto? Tenemos un clip audiovisual donde nos profundizan a través de una entrevista, un testimonio, esa información. Pero a su misma vez yo puedo ver también, por ejemplo, una galería interactiva o puedo ver una infografía animada. Y también puedo escuchar ciertos audios, como un formato de podcast, ¿cierto? Ahí hablamos, entonces podemos decir de que hay una convergencia de los medios de comunicación, donde integra múltiples medios, es multimedios, ¿cierto? Y que a su misma vez trabaja varias narrativas y recursos expresivos. Lo interesante de este fenómeno, nos dice el texto, es que muchos medios migraron hacia la convergencia en Internet. Lo interesante de este fenómeno es que muchos medios que migraron hacia la convergencia en Internet, perdón, siguen manteniendo su arquitectura en las plataformas tradicionales, como le ocurre a muchos periódicos que siguen circulando en forma tradicional de papel y de manera convergente en Internet. Tú puedes encontrar el colombiano impreso, ¿cierto? Pero también vas a encontrar digital. Vas a encontrar el cubo impreso y también lo vas a encontrar en redes sociales. Pero bueno, entonces ahí es donde vemos la convergencia de medios. Listo, creo que es muy claro, pero también hay un asunto muy importante, muy interesante. Yo creo que hay que nos llama mucho la atención también, que es la convergencia de los contenidos. Aquí están desde los medios de comunicación, pero ¿qué pasa con el contenido propiamente? ¿Cómo se transforma y cómo converge con otras narrativas, con otras expresiones, con otros formatos, ¿cierto? Es así, por ejemplo, nos dice la narrativa audiovisual, la radio, lo textual, conceptos que siguen siendo vigentes en cada uno de estos medios de comunicación, narran hacia una narrativa hipermedia, cuya estrategia integradora es el concepto de narración transmedia. Vuelvo y les digo, yo vendo una noticia en el website de cualquier periódico. Yo puedo acceder no solamente a múltiples medios, sino que puedo también generar nuevas experiencias o experiencias de consumo de la información de manera diferente, porque voy a acceder a diferentes narrativas, a diferentes formatos, ¿cierto? Y mi navegabilidad puede ser diferente a la comparación de cualquier otro usuario. Va a tener muchos recursos para navegar y para hacer un consumo de información de contenido de este tipo. Bueno, el término fue acuñado por esta señora, Marcia King, para denominar los contenidos que fluyen por múltiples plataformas de manera articulada. Ese concepto de transmedia
lo vienen trabajando por allá desde los 70 también, ¿cierto? Que esta señora empezó a mirar, por ejemplo, lo que estaba pasando con los dibujos animados de Walt Disney, ¿cierto? Porque lo empezó a ver en loncheras, en cuadernos, en un bolso, en un muñequito, esto, aquello. Ella empezó a mirar de que no se quedaba solamente en películas, ¿cierto? Sino que eso se empezó a llevar a otros, esas historias se convertían casi que en narrativas que fueron incorporándose a múltiples plataformas para expandir todo un universo y crear un universo de relatos, ¿cierto? Entonces fue como la primera consideración que se hizo de la transmedia. Entonces no es que todo lo que veamos de los medios de comunicación en Internet sea transmedia, no. Eso sí tiene su cuento, su razón de ser, ¿cierto? Por eso ustedes ven transmedia. Lo cierto es que cada vez más los medios de comunicación están migrando en el escenario de la Internet a experimentar con no solamente en transformaciones de sus interfaces en términos tecnológicos, sino también en la articulación de múltiples narrativas, en múltiples expresiones, en formatos, estéticas, entre otras cosas, ¿cierto? Que hoy por hoy, vuelvo y les digo, no vemos solamente la noticia en su texto, en el texto impreso, ¿cierto? O, por ejemplo, no vemos solamente la noticia en Caracol, en el sitio web de Caracol, donde vemos como la emisión del noticiero en su forma convencional, sino que ya tenemos múltiples recursos y múltiples plataformas para indagar en ese contenido en particular, ¿cierto? Resaltan acá que una manifestación de esta convergencia de contenidos es la disolución de sus fronteras, fenómeno ejemplificado por los denominados memes, que son el resultado de la convergencia entre fotos y texto o GIFs, que son la convergencia de los textos y videos. A ver, aparecen entonces productos de este tipo muy virales que resaltan acá porque el meme es un producto comunicativo que es capaz de integrar diversas expresiones narrativas, ¿cierto? Imágenes, textos, clips de video, pequeñas animaciones, entre otras cosas, y que tienen un alto impacto en los usuarios, con ese término que hemos denominado viral o viralización, ¿cierto? Entonces nos convergencia de los contenidos y, por ejemplo, vaya la redundancia, a manera de ejemplo, nos colocan los memes como un fenómeno comunicativo que logra generar convergencia entre lo que está la convergencia de medios para ilustrarnos de que el meme logra integrar elementos narrativos de una cosa con la otra y con la otra y dar como producto esto, ¿cierto? El meme que algunos de nosotros consumimos bastante, nos gustan, ¿cierto? Y que hoy por hoy hay diversidad de memes que todos, la gran mayoría de ellos son muy diferentes, algunos de ellos muy creativos, ¿cierto? Y que desde luego pues que juegan un papel importante en diversidad de ámbitos al día de hoy. Por último nos dicen que hay un fenómeno de convergencia en las redes de telecomunicaciones, mencionando lo siguiente, que como ocurre en las otras convergencias, sigue existiendo la paradoja de la convivencia entre las tecnologías pasadas, o sea, cómo lo pasado se integra con lo actual. Pues mientras todos los servicios y contenidos convergen, pueden viajar a través de una única red mundial de computadoras de forma paralela, siguen existiendo las otras redes ya mencionadas. Entonces, ejemplo, el teléfono. Ustedes de pronto todavía en sus casas tienen el teléfono fijo, ¿cierto? Las redes telefónicas en su forma convencional siguen existiendo, ¿cierto? Entonces, eso es en ese caso de las telecomunicaciones, ¿cierto? Del teléfono en su forma convencional. ¿En qué medida, entonces, esa tecnología tan tradicional o convencional se va integrando entonces con el tema de las telecomunicaciones en la actualidad, ¿cierto? El claro ejemplo de eso, como les vengo diciendo, es el teléfono en su forma convencional y la aparición de dispositivos como estos con planes, ¿cierto? Entonces, el plan de prepago, pospago, ¿cierto? Estás comprando minutos, la opción de hablar con determinado tiempo, ¿cierto?
en cualquier lugar. Entonces hay una experiencia en términos de telecomunicarse con otra persona, pero supeditado al lugar donde te encuentres, ¿cierto? Imagínense cuál puede ser ustedes que va a ser el cambio de las telecomunicaciones, de la telefonía alámbrica pública, es decir, los teléfonos públicos que tenemos en las calles. ¿Cómo se lo imaginan ustedes que puede ser en un futuro integrándose esa tecnología? Porque eso funciona con la red de telecomunicaciones del alambre, con la red alámbrica. ¿Cómo se imaginan ustedes los teléfonos públicos en un futuro? El fenómeno de la convergencia tecnológica. ¿Cómo creen que puede pasar ahí? Nada. Van a seguir siendo los mismos teléfonos con la misma cabina roja, depositando una moneda. ¿Cómo se imaginan los teléfonos públicos en un futuro no muy lejano? No se imaginan nada, muchachos. ¿O no estamos por acá? Ya no hay teléfonos públicos. Sí, ya no hay teléfonos públicos, muchachos. En el poli no hay. Los teléfonos Profe, pero sabe que yo sí he notado mucho. sí. Digamos, yo tengo muchos amigos que son como de otras partes de Colombia y ellos se sorprenden mucho cuando vienen acá a Medellín y dicen, todavía hay teléfonos públicos en la calle, mira, de tan charro. O sea, ese sistema que acabas de decir de la cabina roja y así, es como que se ha quedado muy aquí en Medellín, no sé por qué. Entonces los teléfonos públicos tienden a desaparecer y yo creo que eventualmente va a pasar y va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Ajá. Bueno, hay muy pocos. Hay muy poquitos, pero siguen existiendo. Y es una manera, pues, de impulsar la telefonía pública, ¿cierto? Es muy poco, pero es interesante. Así como de pronto ve uno en las películas, los teléfonos públicos, el teléfono público es un elemento más de la ciudad, que también tiene que ver con la arquitectura, entre otras cosas, ¿cierto? Quizás puede ser por arraigo cultural que los teléfonos públicos existan. Bueno, no de esa manera, tiene de hecho su normatividad, pero creo que el teléfono público eh, ya lo reconocemos y lo reconocemos en términos de que es algo como tan propio del paisaje urbanístico y de la posibilidad que yo tengo de hablar con alguien, utilizar un teléfono público, no voy a hablar por celular, es una opción que tengo, ¿cierto? Asimismo, como podemos ver, por ejemplo, en alguna película que existen, un personaje está hablando por un teléfono público y no ingresa la moneda. De pronto, dentro del desarrollo tecnológico, quizás puede hacer una especie de videollamada, una videollamada desde lo público. O, por ejemplo, en vez de depositar la moneda, pone su huella, ¿cierto? Pero bueno, muy interesante, ¿cierto? Lo cierto es que siguen siendo tecnologías pasadas que podemos de pronto ver de aquí en adelante una serie de cambios, transformaciones o convergencias con las tecnologías actuales en el término de las telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué se trastoca o se pone aquí en consideración lo de las tecnologías, lo de la convergencia de telecomunicaciones? Porque es la telecomunicación o la interlocución que podemos generar a partir de un dispositivo de este tipo con otras personas. El teléfono no va a desaparecer. O sea, en su forma convencional, la telecomunicación se transformará en dispositivo, muy seguramente, tecnológicamente hablando. Pero hasta qué punto esa transformación tecnológica va a supeditar transformaciones en la convergencia social y cultural, es decir, la interacción y la cooperación con el otro, ¿cierto? O sea, no solamente es quedarnos como en el aparato, en el dispositivo, en el artefacto en sí mismo,
es lo que hay adentro, ¿cierto? Lo que hay adentro, que interactuamos tanto con él, pero que no se ve. Perdón, no, no lo puedo tocar, no lo puedo tocar, no lo puedo, no, no es tan tangible, ¿cierto? Muy bien. Y, muchachos, el texto también nos termina por decir de que hay otras convergencias de las que también es conveniente emplear el término de convergencias porque no solamente habla de lo tecnológico, que es la evolución del computador en Internet, ¿cierto? Esto ha impactado ampliamente ciertos ámbitos, ciertos espacios de la vida de las personas para en términos de una transformación digital. Muchos fenómenos paralelos de convergencia han emergido en otras disciplinas del conocimiento, como por ejemplo la convergencia industrial o de servicios, ¿cierto? Estudiados desde las ciencias económicas, pero cuyo impacto se extiende a otros terrenos como el comunicativo, que altera los modelos de negocios de los contenidos, como por ejemplo la convergencia de los mercados de contenido con los servicios de telecomunicaciones. Ejemplo, el triple play, UNE, ¿cierto? Antes, muchachos, no creo que les haya tocado, pero uno recibía la oferta de televisión de una empresa, teléfono EPM u otro operador, acueducto servicio EPM, ¿cierto? Y apenas estaban haciendo internet, apenas estaba llegando. Los servicios estaban bifurcados, no estaban integrados. Hoy por hoy, usted, ¿cuántos servicios se encuentra integrados? O sea, unidos convergentemente. Con muchos. De hecho, les mencioné ahora a ustedes uno de ellos. O sea, dentro de lo tecnológico, las transacciones bancarias, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, aquí ya estamos extendiendo un poco más el concepto para hablar de que el fenómeno de las convergencias no solamente se queda en lo comunicacional, ¿cierto? En este campo, sino que entra en juego en asuntos que tienen que ver con la industria, con la economía, ¿cierto? Y de hecho, mire que estas otras convergencias, creo que en estos días vimos un fenómeno muy interesante, que todavía se está hablando y que ha generado por allá pelea y todavía siguen los ánimos caldeados, álgidos. ¿Qué suceso pasó recientemente en el mundo? Las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué fenómeno convergente ustedes observan ahí en materia electoral? Ninguno. Muchachos, seguro que no hay un fenómeno convergente ahí en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo votó la gente? Lo di pista. ¿Cómo votó mucha gente? Ah, profe, los votos por correo. Los votos por correo. O sea, es que el voto electoral es un asunto de que tú tradicionalmente te desplazabas a un lugar, físicamente llenabas la papeleta. Ahora, por cuestiones, esto no es porque lo hayan hecho así de chévere, sino por el fenómeno de la crisis mundial de salud pública, de la pandemia, votar por internet era seguro, ¿cierto? O sea, el voto por correo electrónico, ¿cierto? Pero es un desafío al sistema electoral tradicional de allá. ¿Y cuál es la pelea de todo lo que está pasando y sobre todo con este personaje en cuestión? Es que él está deslegitimando las elecciones, sobre todo, o sea, poniendo en vilo la democracia del sistema electoral de Estados Unidos al permitir el voto por correo electrónico, queriendo decir que es que votar electrónicamente, utilizar estas herramientas, estos dispositivos y todas estas interfaces y las opciones que nos ofrece, por ejemplo, un correo electrónico, no es tan seguro. O sea que es que no lo está diciendo cualquiera, está diciendo un mandatario. Anudado de que mire que también ha venido diciendo, ha estado deslegitimando el papel de los medios de comunicación
comunicación. Él está diciendo que los medios de comunicación de allá hacen fake news. Una cosa, pues, que pues, en el paradigma comunicacional y mediático eso causa mucho impacto. Pero de entrada está diciendo él que el fraude es promovido o cualquier tipo de cosa negativa viene a partir de fenómenos como los que hemos hablado acá. ¿Lo ven entonces que un tema de convergencia no solamente se ve en términos comunicacionales, sino que también se articulan a escenarios que pueden ser mucho más complejos, como por ejemplo lo electoral, que es escoger un presidente? Y aquí vimos un fenómeno de convergencia interesante en función de lo electoral, por ejemplo. ¿Cierto? Asimismo, como los que estamos mencionando aquí, nos mencionaron el texto, son muy sencillos, aparece este otro que les vengo comentando a ustedes, que es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, esas otras convergencias, muchachos, las podemos ver en nuestras vidas cotidianas, en el diario vivir. La integración de múltiples servicios, de cualquier otra cosa, ¿cierto? Ahora, conviene que ustedes también observen en otros ámbitos, en otros contextos, fenómenos de convergencia que no solamente impliquen lo comunicacional, sino que tengan que ver con productos y servicios que consumimos cotidianamente, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el texto nos invita a repensar bien el concepto de las convergencias, teniendo en cuenta que la convergencia no solamente es de medios de comunicación, no en materia de comunicaciones, sino que esas convergencias también se trasladan a otros espacios, a otros ámbitos de la vida cotidiana, y que hoy por hoy estamos asistiendo a múltiples convergencias. ¿Listo? Y que esas convergencias no es la unión de una cosa y la otra y ya, no. Y que no solamente se transforma el aparato o el dispositivo, también se transforma el contenido, lo que se intenta. ¿Listo? Y por ende, eso afecta significativamente el rol o la acción comunicativa de mía como persona, como usuario de las redes sociales, en este caso de las redes sociales, o de internauta de internet, o de una persona que esté interactuando con esos otros contenidos. Ya no solamente estoy consumiendo, muchachos, ¿cierto? Estoy también generando constantemente múltiples contenidos, múltiples informaciones. Muchachos, ¿les queda claro entonces? Creo que el texto es muy claro en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? No. No hay preguntas, comentarios. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar entonces, ya enseguida acabamos, para explicarles el trabajo. Vamos a ver esta intervención de una investigadora muy clara en sus conceptos también, que nos habla de la convergencia de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Por qué estaremos insistiendo siempre o por lo recurrentemente en la comunicación y medios? Porque es nuestra área de actuación y desde luego es donde más se ve vivenciado el asunto de la convergencia. ¿Listo? Vamos a verlo entonces, como estoy compartiendo pantalla. ¿Estamos viendo? Chicos. Listo. Señores, gracias por continuar con nosotros en el Despertador en esta segunda hora. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida a Esmeralda Montero, doctora en comunicación social. Tú eres una de las muy pocas doctoras en comunicación que existen acá, ¿verdad? Así es. ¿Dónde fue esto? La Universidad del País Vasco, en España. En España. Eso imagínate, he ido a España. Esmeralda, vamos a hablar de un tema muy interesante. Sobre todo yo sé que todas los muchachos acá de la redacción le van a prestar una especial atención a este tema, porque tiene que ver con la convergencia de medios, se ha aumentado la calidad. ¿Qué tiene que ver todo este tema? ¿Cómo tú lo explicas? ¿Y cómo ha sido si realmente ha aumentado la calidad? Y incluso alguna gente lo ve como un arma de doble filo. ¿Ciertamente es así? Sí, ciertamente es un arma de doble filo. Bueno, cuando hablamos de convergencia, en realidad nos referimos a muchos tipos de convergencia. Porque tenemos la convergencia empresarial,
la convergencia mediática y hasta la convergencia en cuanto a lo que son los contenidos. Hablamos de que las comunicaciones que se estilaban en el final del siglo XX de alguna manera han pasado por un proceso de transición con todo lo que tiene que ver con la era digital. La manera en que comunicamos ha cambiado totalmente porque ahora somos capaces de emitir una multiplicidad de contenidos a través de muchas plataformas. Se podría decir que de alguna manera las vías de comunicación se han expandido exponencialmente y eso es algo que afecta a los procesos de producción, el área, digamos, industrial, empresarial, de lo que todo lo tiene que ver con la comunicación y el trabajo que se hace en una sala de redacción definitivamente cambia. La calidad obviamente se ve afectada por muchas razones. Lo primero es que el profesional tiene que pasar a ser un profesional polivalente. Para lo que antes empleabas a 3 personas, ahora tienes 1. De hecho, se han hecho virales fotos de periodistas que están en la calle cubriendo un evento y están utilizando un trípode, un palo de selfie, y están ellos mismos, cuando antes salían a la calle con un micrófono, un camarógrafo, periodista, a veces hasta un maquillista, pero ahora es un trabajo que termina siendo a veces, en muchas ocasiones, una sola persona. Por igual, la manera en que se redacta también cambia. Las personas que antes trabajaban para una revista fija o para el periódico ya tenían un estilo marcado, pero resulta que ahora un periodista tiene que ser multiplataforma y tiene que ser capaz de escribir para revista, para periódico, para internet. La redacción para internet es totalmente distinta. Es un estilo más corto, más breve, más conciso, se requiere que sea un poco más llamativo. Y a veces en ese proceso de competir los medios tradicionales con lo que son los medios de comunicación de convergencia, como son los digitales, se rebaja un poco o bastante la calidad en pro de hacer que el contenido sea un poco más competitivo. Y este tema a su vez trae muchas aristas, como por ejemplo la inteligencia colectiva, que viene a ser esa capacidad que tienen los consumidores de al poder contrastar una gran cantidad de información, poder compartirla, sí, se crea un conocimiento, digamos, global. Entonces, digamos que en los años 80, cuando ya los medios de comunicación de masas estaban totalmente desarrollados, teníamos 2 roles muy marcados. Teníamos al productor, que era el ente activo, y al consumidor, que era totalmente pasivo. Pero eso ahora se rompe totalmente. Ahora el consumidor es prosumidor. ¿Qué quiere decir? Que consume y a la vez produce. Somos capaces de tomar una película, un anuncio, un artículo y destazarlo en las redes, desconstruirlo, volverlo a reconstruir, hacer nuestras propias versiones, emitir nosotros también contenido. Y todo eso supone grandes retos para los profesionales. Eso es así, pero también habría que ver, preocupa en el hecho de que tú dices que si antes se necesitaban 2 o 3 periodistas, ahora se necesita 1 porque pueden acudir a las redes para auxiliarse. Pero también hay que decir cómo le ha facilitado la vida a los profesionales, sobre todo a los periodistas, el uso de las redes. Porque antes, por ejemplo, tú para conseguir una información, una entrevista, tenías que trasladarte físicamente a cualquier lugar. Ahora tú puedes, además de facilitársela a otro te la puede facilitar a ti a través de las redes. Y hay que hablar de la facilidad con que llegan las informaciones a través de este mecanismo. Son cosas que hay que ver, de verdad. Yo pienso que lo malo que ocurre acá, y mira que no soy experta en el tema, perdona, es el uso que tú le vayas a dar a las redes, ¿verdad? Así es. Sí, es una herramienta más y le puedes dar un uso muy positivo, muy proactivo o muy negativo. Y en este caso, lo que mencionas, por ejemplo, de la facilidad, de la apertura de la información, eso crea un salto cualitativo que de hecho nos pone más adelante. Nunca, nunca, nunca como ahora hemos tenido tanto acceso a información. Estamos hablando de que actualmente la humanidad produce en un día la misma cantidad de información que tardábamos en acumular 70 años. En un día, el intercambio de información es increíble. Sí, por ejemplo, las revistas indexadas que tienen que ver con temas científicos, que agrupan información de distinta índole, tienen una cantidad de información tal que te puedes sentar durante meses a leer sobre temas súper interesantes y son temas que están ahí. Pero ahora bien, el modelo de producción que acá... Piel perfecta e hidratada todo el día con la nueva base Ultra Resist de Colorfit. Cambiado, de alguna manera también afecta a la empleomanía, porque donde antes cabía espacio para 5 empleados, 5 colaboradores, ahora se resuelve con 2. El sueldo sigue siendo el mismo, pero la carga de trabajo también es mayor. Por ejemplo, no todo es perfecto. Exacto, no todo es perfecto. Todo ese panorama que tú describes obliga e invita necesariamente a los profesionales, no solo a los periodistas y a los comunicadores,
a mantenerse al día, y porque cada vez salen herramientas nuevas que hay que utilizar y uno tiene que estar al tanto de todo esto. Tú que estudiaste un doctorado y que yo sé que continúa, ¿verdad? Avanzando y teniendo contacto directo con todo esto, me gustaría saber cómo tú ves el balance o el nivel de manejo que tienen aquí en la República Dominicana con las redes y con todo esto. Bueno, mira, se ha avanzado mucho porque lo primero es que los periodistas que han trabajado en periodismo profesional o la comunicación, habitual, a lo que estábamos habituados, han logrado adaptarse de una manera bastante aceptable a estos medios, a las redes. Y luego las universidades también se han ido abriendo paso. Se han creado ofertas para profesionalizar, digamos, a la gente en el uso de los medios, las competencias digitales. Por ejemplo, en el INTEC actualmente hay una carrera que se dedica específicamente a enseñar a los alumnos cómo trabajar los medios digitales, comunicación abierta en todas sus vertientes, pero en el entorno digital, por ejemplo. Y eso es muy bueno, porque eso va a permitir que estos chicos que están estudiando esta carrera, que de hecho son nativos digitales, cuando salgan al mercado, tengan todas las competencias. Pero ¿qué va a pasar? Que para cuando salgan, muchísimas cosas también habrán cambiado, porque esto va un paso aceleradísimo, demasiado rápido. Entonces, yo creo que la República Dominicana ciertamente hemos avanzado mucho. Los mismos programas que tienen décadas en el aire, por ejemplo, ya se han adaptado, tienen una versión de YouTube, emiten en streaming también, o se han vinculado de alguna manera, los periódicos se han adaptado, eso es muy importante. Siguen con su versión impresa, pero también tienen la versión digital. De hecho, han bajado la tirada, el número de periódicos que se imprimían, porque ahora se soportan, digamos, en las redes, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Entonces yo creo que sí que se ha podido hacer una migración interesante, porque eso es otra cosa. El consumidor actual es un consumidor de migración. No puedes retener la atención del público como lograbas retenerla antes. La fidelidad del público ahora está directamente conectada o con la calidad del contenido o con el nivel de interés que seas capaz de conseguir. Eso no necesariamente, exacto, el nivel de interés no necesariamente proporciona la calidad, porque ahí entran, por ejemplo, contenidos espectacularizados que tenemos en algunos espacios, sí, inclusive hasta en el ámbito a veces de las noticias, ¿no? Pero, por ejemplo, el consumidor actual es un consumidor muy despierto. Yo iba vigilando las redes y, por ejemplo, cuando aparece alguna noticia que hasta cierto punto es descabellada, que las hay, la gente es la primera en quejarse, y no son necesariamente personas que manejan criterios de periodismo, de comunicación o de ética. Sencillamente la gente ahora es capaz de saber lo que quiere y de tener una idea de cómo deberían ser las cosas. Y tiene una vía perfecta para quejarse, para expresarse. En cuanto al comunicador, tiene una ventaja que no ha tenido nunca antes nadie. Uno en sí mismo, cada comunicador puede ser un emisor de contenidos. Y si bien es, sí, verdad, si bien es cierto que es maravilloso contar con una cadena, con un canal que te apoye, con una plataforma, también es cierto que no tienes que depender exclusivamente de eso. Cada quien puede trabajar con su propio canal de YouTube, puede trabajar a través de las redes. El fenómeno influencer sobre todo se adapta al contenido que tiene que ver con la moda, maquillaje y demás. Pero tú puedes ser un influencer en el área de la salud, en el área de la educación. Hay fuera del país, por ejemplo, ejemplos de profesores de matemáticas que se han hecho virales enseñando matemáticas por internet, por YouTube, física o inglés. Y todo eso es maravilloso porque estamos hablando de democratización y acceso al conocimiento. Sí. Tuviste todos esos cursos y maestría y todo lo demás que se está ofreciendo por el internet. Pero con relación a la República Dominicana, se sabe que se ha hecho mucho esfuerzo, y no solo desde el gobierno, de instituciones privadas y las personas de manera particular. Falta un poco. Poco más, por ejemplo, tú puedes, quizá no te crean, en otro país del mundo que tú digas que aquí hay lugares donde no hay internet y que personas que no conocen una computadora. ¿Es descabellado eso a esta altura de vuelo? Hay muchos lugares donde todavía hay una brecha digital y tecnológica grandísima, no solamente en la República Dominicana. Aquí todavía hay lugares donde es distante para la gente, sobre todo por la condición socioeconómica, tener acceso, ya sea a un teléfono inteligente, a un computador o a una zona wifi. Pero sí es cierto que en esa materia aquí se ha crecido muchísimo. Tenemos, por ejemplo, la República Digital, que yo duré 8 años viviendo fuera del país,
Y cuando regresé encontré muchas cosas cambiadas. Por ejemplo, antes para tú sacar un certificado de buena conducta, te tirabas todo el día haciendo una fila. Ahora te lo sacas en 5 o 6 minutos por internet. Eso es así. Entonces, hay una apertura en las instituciones para permitir que muchísimos servicios a los que tenemos que acceder se pueda hacer a través de internet. Ahí se están instalando puntos wifi o wifi, como se suele decir acá. La gente está teniendo cada vez más acceso porque antes no se pensaba que en casa era importante tener internet, se consideraba más bien un lujo, pero es una necesidad. Tienes un niño, un adolescente estudiando, necesitará acceso a internet para hacer la tarea, porque casi toda la información ahora está en la red. Por ejemplo, tú que estás en estado de gestación, gracias. En tu mano, antes para conseguir los resultados, quizás de unos análisis que te hagas, tenías que ir de manera física, pero ya esos resultados tú los recibes vía internet, ahí no tienes ni siquiera que moverte, y por esa misma vía también puedes enviarlo a tu doctor. Es cierto, se le ha facilitado mucho la vida a uno, pero también les obliga, como te dije ahorita, a que el profesional pues vaya de la mano con esto, porque si no lo hace así definitivamente se va a quedar atrás. ¿Existe alguna posibilidad, tú que estuviste estudiando en España y en contacto con esos profesores, de que se pueda dar? Yo creo que no es acá el doctorado en esto que tú estudiaste allá. Bueno, muchachos, creo que ya aquí con esto es suficiente. Bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les dejó esta intervención aparte de los comerciales que vimos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Muchachos, no hay nada por decir entonces. ¿Estamos por aquí? ¿Sí o no? Desde luego, Laura, es que Internet a todos nos llegó de manera tardía, desde luego, por asuntos de infraestructura tecnológica, aspectos económicos propiamente, y a muchos nos tocó así, a muchos nos tocó así, ir a las salas de Internet porque no podíamos tener Internet en las casas, era costoso, todavía no, en términos de infraestructura tecnológica, no alcanzaba a llegar el Internet a casas, no existía el Wi-Fi, era Internet por vía de cable, o sea, de Internet alámbrico, que funcionaba de hecho con la red de telecomunicaciones, o sea, que una cosa súper lenta, descargar una fotografía se puede demorar 15 a 20 minutos, ¿cierto? Y que eso de alguna manera pues también ha afectado bastante con el progreso y el desarrollo y avance tecnológico que tenemos en esta latitud del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo. Muy bien, ¿qué más les llamó la atención? Desde luego que es una realidad y una necesidad, de hecho, algo indispensable para muchas cosas hoy día, tal cual lo estamos viviendo en materia educativa, ¿sí? En el ámbito de la educación. Muy bien, ¿qué más les llamó la atención? ¿Qué más les genera dudas, inquietudes? Nada más. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna apreciación final? No hay nada más por decir, muchachos. Están muy participativos hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? Carolina, Jason, Juan Esteban, Laura, Paulina. Bueno, Carolina nos dice
parece muy loco eso en el ámbito de la educación, porque a mí, por ejemplo, sí me tocaba comprar libros para poder estudiar y hoy en día ya todo está en internet y es mucho más fácil, como decía la señora, hacer las tareas así, claro. Ahí vemos un fenómeno de convergencia. Precisamente partiendo de los libros como informaciones escritas, en su formato pues de libro en sí mismo, la convergencia también ha generado como cambios positivos en ese sentido, que ya podemos acceder a diversidad de informaciones, a datos, a contenidos que están alojados en múltiples plataformas y que están a su misma vez construidos o configurados con diferentes formatos, ¿cierto? Ya hoy por hoy asistimos a audiolibros. Muy interesante eso, ¿no? Que nos cuenten el libro, la historia, no la vaya contando una voz, no la vaya narrando. Hay la experiencia perceptiva ahí, en ese sentido, mientras que tú leías y había como no siente que hay una voz en la cabeza, estás leyendo tú mismo, ¿cierto? Vas recreando las palabras de ellos, te vas escuchando mentalmente. Muy interesante eso. Muy bien. Tocan aspectos muy interesantes, muchachos, esta intervención de esta comunicadora, cuando nos dice del oficio del comunicador y del periodista, cómo ha cambiado en este contexto de la convergencia, ¿cierto? Que eso también lo vemos, creo que muy fuertemente reflejado en las ofertas de empleo, en las vacantes que ustedes aplican o que ven por ahí. Como ustedes dicen, lo que quieren es un comunicador todo él, ¿cierto? Un Superman. Creo que eso no de pronto es tan positivo, pero se explica también en este contexto, o sea, en esta realidad. Muy bien, ¿qué más consideraciones finales tienen? Preguntas, inquietudes. Nada más. Muy bien, entonces, ya para que nos vayamos, les voy a mostrar entonces compartir pantalla. Estamos en la carpeta del Drive. Les dije ahora en concertación de evaluación que para dentro de 8 días tenemos la otra actividad, ¿cierto? Que es esta de acá. Es un análisis de una producción colombiana. Esta es la guía de elaboración, aquí está bien. Les voy a explicar en qué consiste este trabajo. Esta guía se las preparé, ya está aquí en el Drive y consiste en lo siguiente. Ustedes van a elegir una producción colombiana, ya sea una serie o programa de televisión, una película, un programa radial, un periódico o producciones digitales de tipo hipermedia o transmedia, etc. Pero producción colombiana de diferentes temáticas, o sea, que la hayan producido acá, porque se ha presentado la siguiente cuestión. No es una producción extranjera con temática colombiana o de temas locales, sino una producción propiamente de acá. ¿Listo? O sea, que la haya producido un canal de televisión, una emisora, un colectivo artístico, lo que ustedes quieran, pero un producto local. ¿Listo? Independientemente del tema. ¿Qué van a escribir ustedes en ese trabajo, muchachos? Van a hacer una descripción del tratamiento narrativo, temático, van a hablar del lenguaje audiovisual o el lenguaje propiamente de ese contenido, las características de esos contenidos propiamente. En ese primer ítem ustedes responden esto. Segundo, van a describir la trama o argumento de la producción elegida y van a determinar el mensaje social, cultural, político, educativo, etcétera, que tiene ese contenido de esa producción que ustedes van a analizar. ¿Listo? Tercer punto, van a determinar los públicos objetivos o el público objetivo a la que esté dirigida esa producción y van a describir las características de este público. Entonces, muchos de ustedes lo que hacen es consultar información en la web, lo pueden hacer, ¿cierto? Para describir aspectos del tratamiento temático, de la trama argumento, en fin, quizás van a encontrar esto de los públicos, pero la idea es que ustedes reflexionen de lo que ustedes escogieron, ustedes se atrevan a decir, bueno, en el análisis de esta producción
se considera que el público objetivo son, por ejemplo, niños de 10 a 15 años, dado de que en este rango de edad tienen estas características. Asimismo, este público se caracteriza, por tener estos y otros elementos. Listo, es muy argumentativo este punto. Y atención al último. Se proponen dos preguntas problematizadoras u orientadoras para que ustedes argumenten con sus propias palabras, hagan una muy buena reflexión frente a estas dos inquietudes o cuestionamientos. ¿Qué creen que hacen las audiencias, esos públicos, con los mensajes y contenidos de esa producción? ¿Cómo así que qué creen que hacen? Miren todo lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, lo que hemos venido leyendo. Perceptivamente o cognitivamente, qué más hacen en términos de llevar eso a escenarios de la vida real o cotidiana, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿cómo creen ustedes que influyen o inciden estos mensajes, informaciones y contenidos en las conductas, percepciones y comportamientos sociales de las personas que consumen estas producciones? O sea, es una pregunta similar a la anterior, sino que ya estamos haciendo énfasis en las conductas, percepciones y comportamientos sociales. Es como determinar la incidencia, la influencia de ese mensaje, de esos contenidos y cómo afecta a las personas en sus conductas, en las percepciones, maneras de pensar, maneras de ver la realidad, en los comportamientos sociales, pueden haber posturas políticas, lo que ustedes consideren. Muchachos, responden a estas preguntas teniendo en cuenta la comprensión generada de los textos y lo que hemos discutido. Indispensable por eso la lectura, las lecturas que hemos hecho y las discusiones, eso les da a ustedes herramientas conceptuales para abordar bien este análisis, y este trabajo es un trabajo escrito, lo van a realizar en parejas. ¿Por qué en parejas? Parejas de dos, no de tres, porque siempre resultan diciendo algunos, profe, no se puede a tres, parejas es de dos, no sé si hay parejas de tres, ¿cierto? Entonces, parejas porque para contrastar los dos puntos de vista, es decir, que usted converse con su compañero y su compañera y lleguen a unos acuerdos en términos reflexivos para responder a este ejercicio, ¿cierto? Y el trabajo va a tener una extensión máxima de 5 páginas. Listo, que no sobrepase las 5 páginas. Puede llegar a 4, 4 y medio, de 5 páginas, muchachos, donde ustedes van a enviar el trabajo el próximo miércoles 18, para la semana que viene. ¿Listo? Muchachos, ¿les queda claro? ¿Les queda claro el trabajo? Listo, Carolina. Es en parejitas, muchachos. Bueno, sí, Jason. Profe, si decido hacerlo solo, ¿hay algún problema? Bueno, no hay ningún problema, pero lo ideal es que fueran parejas porque, como les digo, la esencia de este trabajo también radica en conversar con un punto de vista o una mirada, una perspectiva que puede ser diferente a la tuya. En este caso sería el compañero o la compañera. Pero en caso tal de que no se pueda por motivos de fuerza mayor, lo haces individual. O sea, pueden aprovechar en este momento, muchachos, para que los que están acá, este grupo es muy poco numeroso. De hecho, falta otra compañerita que se conectó, ahora y se desconectó, para que armen los grupos, armen la pareja, ¿cierto? O sea, en su efecto, si toca hacerlo solo, porque toca, hay que hacerlo así, pero propende a que sean parejas, muchachos. Ok, muy bien, Laura. Bueno, Jason y Laura, en ese caso, entonces, lo hacen de manera individual. O bueno, yo igualmente pues les pregunto a ustedes con las múltiples ocupaciones que tienen, entre otras cosas, otros factores, si les parece mejor entonces hacerlo individual. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? El resto que no respondió. Paulina, Juan Esteban, Carolina. A ver, antes de que nos vayamos.
Pero pues yo no tengo un problema en hacerlo como con alguien, pero es que tampoco conozco a nadie. Entonces, si de pronto alguien quiere hacerlo en parejas, pues me Bueno, dice por favor. está por aquí Carolina, bueno, Carolina y Juan Esteban se van a hacer junticos, listo, no hay ningún problema. Jason dijo que lo prefiere hacerlo solo, ¿cierto? Lo mismo Laura. Paulina, entonces te va a tocar hacerlo solita. Listo, dado que ya aquí ya se han manifestado por la disposición que tienen. No hay ningún problema, listo. Listo, profe, gracias. La otra niña, ¿cuál? Pues es que el tema muy bien, Carolina, lo que pasa es que ahí es donde se puede de pronto haber afectado el problema, porque ella no estuvo, y muchachos, siendo muy sinceros, ustedes así no revisan las grabaciones ni siquiera. Entonces puede pasar, si Paulina la conoce y tiene buen contacto con ella, la puede hacer con ella, ¿cierto? Pero puede pasar lo siguiente y eso va a ocurrir. Se hacen juntas y terminan no haciendo el trabajo, porque la una incumplió, en fin, entonces, o sea, eso ahí yo no puedo organizar, ¿me entiendes? O sea, si Paulina se contacta con ella o si tiene conversación con ella y decide hacerlo con ella, no hay ningún problema. ¿Listo, Paulina? Pues se entiende la circunstancia. Ella se llama, ya mismo le digo, también ha entrado como muy poco a clase, de hecho. Ya mismo te voy a decir el nombre. Ah, bueno, está otro compañerito Santiago, no arrimó. Ella se llama María Camila Diosa. Entró ahorita y se desconectó. No sé si la conoces entonces. Profe, yo la he visto en clase, pero no la conozco. Yo le puedo escribir un correo a ver si está interesada y si algo lo hago con ella o pues lo hago sola. Listo, no hay ningún problema, Paulina. Pero es un asunto que si no cuadro yo, eso sí lo hacen ustedes. ¿Cierto? La idea es que hubiéramos armado aquí los grupos, aquí estando conectados, como hizo Juan Esteban y Carolina. Jason ya manifestó, al igual que Laura, su disposición, sus inconvenientes también. Paulina, entonces sí, quedas como esas dos opciones, o lo haces individual, o si te contactas con ella, lo hacen juntos. Listo, bueno, y en ese sentido, yo creo que eso no es el problema, muchachos. Eh, Dentro de 8 días, entonces lo mandan al correo, muchachos, coloquen en el asunto análisis de producción colombiana, grupo, teorías de la comunicación, grupo 1 o grupo de 2 4, ¿cierto? Para tener ese orden en los correos. Y también la idea es, en un espacio dentro de 8 días, socializar, no es una exposición, no, es socializar las experiencias de análisis de ustedes, que conversemos, que nos muestren cosas, no es que tengan que preparar diapositivas ni presentaciones ni nada de eso, simplemente que en un espacito de la clase, por ejemplo, profe, yo analicé esta producción y quiero hablar de mi análisis, nos puede proyectar este material, un tráiler, un fragmento de lo que ustedes analizaron, lo discutimos un rato, compartimos las experiencias de análisis, como les digo, para mirar también ese trabajo que ustedes hicieron, listo. Eso es de manera autónoma, pero para generar discusión e incentivar debate frente al análisis. Listo, muchachos, Carlos, hasta ahí. Preguntas, inquietudes.